Chévere, bueno, entonces empecemos con el primer comentario. Hola Mundo nos pregunta, dice que Hamilton murió en paz en su tumba. La verdad que qué fin de semana tan feo, tan duro para Hamilton, ¿no? Todos lo vimos en las entrevistas que ya hasta él mismo se trató despectivamente a sí mismo, ¿no? Que no sirve para nada, que Ferrari necesita otro piloto, que mismo tiene que irse a su casita. Bueno, yo lo vengo diciendo desde el principio de la temporada. Hay gente que se molesta a veces porque, claro, pues los seguidores de Hamilton se molestan porque uno comenta lo que uno ve y piensa, y con la experiencia que tenemos de tantos años viendo Fórmula 1, pues lo hemos comentado anteriormente, el tema de cuando el piloto llega un momento y que tiene que retirarse porque ya no es el mismo de antes. Eso les ha pasado a todos los pilotos, no por nada ningún piloto normalmente pasa de los 40 años, 35, 37, sí, me dirán ustedes, Alonso, ok, sí, Alonso, pero Alonso no tiene un coequipero del calibre de Leclerc como si lo tiene Hamilton, y sin ir muy lejos, o si quieren ir un poco más atrás en el tiempo, pues Schumacher, cuando regresó de su retiro, en el 2006, que se tomó 3 años y regresó con Mercedes, a la misma edad que tiene Alonso ahora, a los 43 años, pues ya no era el mismo. Y Rosberg le ganaba normalmente, lo que antes nunca nadie había hecho, pues Rosberg le ganaba. Pero la gran diferencia en aquel entonces es que Rosberg le ganaba, pero ahí estaban, parejos, o sea, Schumacher no desentonaba, como quien dice. Y finalmente, pues ya dijo, después de 2 años, dijo, 3 años con Mercedes, pues me voy, ya cumplí, y regresó a reemplazarlo, ¿quién si no? Lewis Hamilton, en Mercedes. Entonces, eso es lo que le está pasando a Hamilton, y lamentablemente él se está dando cuenta de una manera muy fea, como tú lo acabas de decir. Lo que él dijo a la prensa el día sábado después de la quali, en que otra vez no pudo entrar en la Q3 mientras su compañero estaba en pole position, pues es claro, ¿no? ¿A quién más le puede echar la culpa si no es a él mismo? Y como él lo dijo, un Ferrari está en pole position, quiere decir que el auto no es el problema soy yo. Soy useless, como en inglés puede sonar a soy inútil, y quizás el equipo debe buscar otro piloto. Y de verdad que es así. Yo personalmente, en primera persona, pienso que Lewis Hamilton este fin de año debería decir gracias y retirarse y salir todavía por la puerta grande, antes de que la Fórmula 1, como ya lo hemos dicho antes de que la Fórmula 1 lo retire a él, como le ha pasado a otros tantos pilotos. Así que no debería correr ya el próximo año porque le va a seguir pasando lo mismo. Es más, yo pienso que a finales del año pasado, ya cuando Russell le estaba ganando y él dijo, no puedo hacer nada, Russell es más rápido, él ya debió pensar en retirarse, pero claro, la tentación de ser piloto Ferrari, de cumplir su sueño, de qué sé yo, tantas ilusiones, pues le hicieron aceptar el reto. Y ya estamos dándonos cuenta, como él se está dando cuenta, de que no fue el mejor reto posible. No. Porque ya el año pasado le pasaba con Russell y obviamente ya estaba ahí a 2 décimas o 3 décimas que no le podía alcanzar, pero andaba ahí. Russell andaba cuarto, él andaba sexto, séptimo, por ahí. Pero ahora ya es un carro nuevo que todavía tiene que adaptarse, obviamente, pero no es que te toma un segundo adaptarte al carro. Primero ya son 13 carreras y además es Lewis Hamilton, o sea, no es un problema de adaptarme al carro, pero si bien es que ahora Leclerc le meta un segundo, no significa que Leclerc es 7 décimas mejor de lo que era Russell en su momento, sino que Hamilton también va cada vez más para abajo, cada vez más desmotivado, cada carrera entra. Si ustedes ven las entrevistas, ya ni siquiera es que está triste después de la carrera, está triste ya antes de la carrera. El man ya no da las entrevistas y dice todo 2, 3 palabras, le dicen cómo crees que te va a ir y dice, pues, espero que bien, o sea, ya no tiene ni ganas de ir a las carreras. Y lo dijo ahora, o sea, dijo, ¿qué va a hacer en el paro de verano? Y dijo, solo estoy feliz de que it's over, o sea, estoy feliz de que se acabó esto, porque debe estar en una presión, en un sufrimiento interno el pobre que ya no quiere más. La está pasando muy mal, a mí me da mucha pena, la verdad, porque es tremendo campeón del mundo y eso es lo que sucede cuando se alargan más de lo que deben. A este nivel, pues ya, sí, o sea, ya no es el mismo de antes. Nadie es igual a los 40 años como era a los
30, 32, digamos hasta los 35 años ya no es. Entonces, y con la presión que tiene siendo un piloto Ferrari y con el compañero que tiene además, que es velocísimo, entonces las cosas se le han complicado aún más y es lo que tú dices, porque terminada la carrera, cuando le preguntan, bueno, ¿en qué piensas? Dice, no, más de lo mismo, y no dice nada más. No dice una palabra, no. Pobrecito, la verdad, no se merece siendo lo que es. Y además, este problema no sería el mismo si estaría pasándole en Mercedes, porque la presión que tienes de estar en Mercedes no es lo mismo que la presión que tienes de estar en Ferrari. O sea, ahorita todos los medios, toda la gente le acaba, le están destrozando al pobre y él se está destrozando solo de por fin estoy cumpliendo mi sueño de correr en Ferrari y tenía la ilusión de ganar, de hacer algo bueno y es más estoy haciendo ridículo. O sea, no llego ni a la Q2. Ya son 2 carreras y ya si no llego ni a la Q2, no llego a los puntos. Kimi Antonelli también largó atrás y por lo menos se metió en los puntos. Hamilton, nada. Bueno, llegó a la Q2, ¿no? Clasificó 12 y terminó 12. O sea, donde largó, terminó. Pero no pasa de ahí, no avanza. Mientras tanto, Leclerc adelante estaba para ganar con el mismo auto, entonces... Ya saldrán algunos a decir que el auto es diferente de Leclerc y que de Hamilton. Pero no es ese el caso, por si acaso, antes de que alguien diga. No, y Hamilton tiene que ya pensarlo bien y eso que Fred Vasseur, que a propósito, pues hay también tanta gente, tantos rumores, tanta gente que habla, ¿no? Y que sí, que a Vasseur lo votan y va a venir Christian Horner, ¿no? Ya a Vasseur le dijeron renovado el contrato e ilimitados, o sea que... pero bueno, volviendo al tema, Vasseur lo apoya, le trata de dar ánimo, incluso la prensa dice que no es que esté desmotivado, que lo que está es frustrado, claro que está frustrado, obviamente, ¿cómo no va a estar? Y Leclerc también lo quiere apoyar, o sea, el equipo lo apoya, pero él ya se da cuenta. Por suerte, cosa que no pasa mucho en Red Bull, que cuando pasa algo similar con los pilotos, que tienes un Verstappen que le revienta al otro y más bien Helmut Marko le dice, vos no sirves para nada, lo acaban dentro del equipo. Aquí por lo menos Ferrari y Fred le intentan motivar a que saque su potencial, porque es lo que quiere el equipo, y lo hemos hablado muchas veces, quieren que los dos pilotos caminen. A Ferrari no le conviene que Hamilton no sume y que Leclerc sea el único peleando. Es más, si bien pasó un problema, que vamos a hablar más adelante, un problema con el auto de Leclerc, pero así no hubiera pasado un problema con el auto de Leclerc, igual era una carrera de 2 contra 1. Y Leclerc no iba a ganar porque se tenía que defender por un lado de la estrategia de Piastri y por otro lado de la estrategia de Norris. Entonces, ¿cómo te defiendes? Y ahí es donde te sirve tener un segundo piloto que esté haciendo algo ahí, que esté molestando, que esté, por lo menos él, en otra estrategia para obligarles a los... Digamos que si Hamilton hubiera estado cuarto, él podría haber intentado hacer un undercut a Piastri para obligarlo a entrar a pit, o a Norris para obligarlo a entrar a pit en su momento. Entonces, también al equipo no le conviene estratégicamente ni en puntos tener un piloto que esté en la mierda y un piloto que esté adelante. Tener un solo piloto es lo que le ha pasado a Red Bull los últimos años. Y a propósito de Red Bull, vean ustedes, ¿no? Cómo Red Bull también se está yendo en picada, se está yendo en caída libre, con todos los cambios y la politiquería y las intrigas dentro del equipo y las cabezas importantes que salieron, pues ya estamos viendo los resultados, ¿no? Y en este circuito, pues el Red Bull no caminó y con una situación muy particular que hay que analizar, porque tú acabaste de mencionar hace un momento y por eso traigo a colación el tema, cómo Helmut Marko reaccionaba ante los pilotos que no respondían inmediatamente, en vez de darle apoyo, pues más bien ya los sacrificaba, él los terminaba de sacrificar. Pero mira qué ironías de la vida, ¿no? Mira cómo Liam Lawson poco a poco, después de semejante golpe que recibió, que en la segunda carrera ya lo sacaron de Red Bull, con razón o no, cierto es que andaba último, pero no le dieron chance a nada, y que resulta que ayer Lawson le gana a Verstappen, su ex compañero de equipo en Red Bull, y Lawson termina octavo y Verstappen noveno, detrás, entonces, en un Red Bull. Así que miren ustedes cómo Lawson se está recuperando y está demostrando que sí, es un tremendo piloto, pero claro, se fregó la cabeza en Red Bull, además no lo apoyaron, no lo ayudaron, y cuánto tiempo le ha tomado ir recuperándose y estar ahora al nivel que está, que incluso las dos últimas le ha ganado a Hadjar, ¿no? Que lo hemos ponderado tanto por su buen rendimiento. Y ahí está Lawson, clasificó muy bien también, noveno, y ya en carrera le gana
nada menos que Verstappen. O sea, Y en quali creo que los dos Racing Bulls le ganaron a Verstappen. no. Fueron solo- noveno y décimo. Y Verstappen fue octavo. O sea, Verstappen les ganó en quali. Y a propósito de la quali, este también es un dato muy interesante que no podemos dejar pasar. Es primera vez en la historia de la Fórmula 1, y ahí es cuando yo, y les digo y les repito cuántas veces, en el sentido de que, claro, mucha gente, y a veces me incluyo, pues pensamos en el pasado y la época de oro de la Fórmula 1, Prost, Senna, Mansell, Piquet y demás, pero ahí las diferencias entre los equipos eran tremendas. Hoy, si bien es cierto, tenemos un equipo McLaren que adelante lamentablemente marca una diferencia, pese a que ayer la carrera era para Ferrari, era para Leclerc, pero lo que sucedió en la calificación del sábado, tener a los 4 primeros en media décima de segundo, o sea, Leclerc hace la pole, pero Piastri queda a 26 milésimas, Norris queda tercero a 40 y algo. 41, sí, correcto, sí. gracias. Y a 53 milésimas queda Russell, o sea, menos de una décima, o sea, ni un pestañeo. Y detrás de ellos dos, los dos Aston Martin, separados entre ellos por 8 milésimas. ¿Quién dice que Lance Stroll no camina? Ahí está, pegado a su compañero, sí. Alonso ya no es el mismo de antes, efectivamente. Pero ahí estuvo Lance Stroll, lo increíble, los 6 primeros autos en una décima de segundo. Y los 10 primeros en medio segundo. Esto no ha pasado antes en la historia. Y esto habla a las claras de la Fórmula 1 actual, que yo pondero en el sentido de que nunca ha sido tan competitiva como es ahora. Lamentablemente sí, nuevamente tenemos un equipo que está un poco mejor arriba, que es McLaren, pero es una cosa de locos. Sí, justo como tú decías, antes, si bien eran los B12 y los carros más bonitos y pruebas y escena de las rivalidades, que eso es algo que no hay hoy día, el odio entre los pilotos, esas rivalidades No, fuertes. se llevan bien entre Sí, ellos. son panazas, pero más allá de eso, antes, como tú dices, ¿qué? El Williams o el McLaren MP44 le metían 2 segundos al siguiente carro, ¿no? Segundo y medio, 2 segundos al otro, o sea, Así era... es. Y largaban y cada uno por su lado, no se Ahora pasaba. les ves todos juntos y dependiendo del circuito está uno adelante, otro atrás. Mira lo que está haciendo Bortoleto. Bortoleto también, digno de destacar, terminó sexto. Se mezcló entre los dos Aston Martin, que si bien calificaron muy bien, pero ya en ritmo de carrera, si bien es cierto, terminan quinto y séptimo, pero lejos de los de adelante. O sea, pensábamos que al estar a una décima de la pole debían haber podido seguir el ritmo, pero ya te das cuenta y una vez más queda en evidencia que una cosa es el auto andando a una vuelta y otra cosa es en ritmo de carrera. Y pues como dijo Fernando Alonso, este circuito le cae muy bien al AMR25 porque son curvas de media y baja velocidad. Ahí anda bien el Aston Martin. Ya se complica con las curvas de alta velocidad donde se necesita más carga aerodinámica. Entonces los vimos muy bien, pero a una vuelta. Ya en ritmo de carrera ya no pudieron seguir el ritmo de los de adelante, pero igual terminan quinto y séptimo. Y entre ellos se cola Bortoleto, a quien Helmut Marko le había calificado de un piloto que no se merece estar en Fórmula 1. Pero ¿y cómo no se va a merecer si ganó la Fórmula 2? Y ahí está el resultado. Sí, se demoró un poco en demostrar sus cualidades. El Sauber también ha mejorado notablemente, de último y a sexto en el campeonato de constructores. Y incluso Bortoleto lo está blanqueando a Hülkenberg, que también tanto lo hemos ponderado. Pero claro, Hülkenberg ya tiene 37 años. También. Entonces lo que está haciendo Bortoleto es lo que debe ser. El más joven debe ganarle al más veterano. Y ya se está dando. ¿Y de qué manera? Yo estoy muy feliz por Bortoleto y por Brasil, porque Brasil siempre ha tenido su representante y hace rato que no lo tiene. Y bueno, capaz que Bortoleto resulta ser ese piloto que tanto espera Brasil desde, bueno, los últimos, Barrichello y Massa, ya estamos hablando de años atrás. Entonces, y después de 3 campeones del mundo como fueron Fittipaldi, Piquet y Senna, sería bueno que Bortoleto tome la posta, ¿no? Sí, hablando de lo que dijiste ahorita del grande y del viejo y del joven, un tema que lo mencionamos apenas inició justo el directo, pero ahorita se han conectado muchas más personas. El tema de que Alonso tiene el más de edad y todavía es un hueso duro de roer. Y eso es algo que le hemos comentado muchas veces y vemos que la gente lo sigue comentando en los videos de los clips que se subir.
Lo que pasa con Alonso es que tiene a Stroll de compañero. O sea, ustedes no podemos comparar y decir Alonso sí está rápido porque contra quién se está midiendo. O sea, si te mides contra... Y no estoy diciendo que Stroll es malo, pero solo para poner un ejemplo muy lejano a la realidad. O sea, si yo voy a correr contra un niño o mi primo chiquito, obviamente le voy a ganar y voy a ser un campeón. Pero es contra quién estás peleando. Entonces, tienes un Hamilton que pelea contra Leclerc y tienes un Alonso que pelea contra Stroll, que si bien es un muy buen piloto, ganó Fórmula 3 europea, pero no está ni cerca de estar a nivel de Verstappen, Piastri, Russell o Leclerc, ni de lejos. Entonces, si tú le pones a un Verstappen, que había rumores de que se iba a ir a Aston Martin, que ahora ya sabemos que no se va a ir a ningún lado, pero si tú le pones a un Verstappen al lado de Alonso, le va a meter medio segundo también. No tengan la menor duda de que le va a meter medio segundo también, y ahí es donde toda la gente que dice, no, pero Alonso está viejo y todavía puede andar, ahí es donde se van a darse cuenta que ya no puede andar como andaba antes. Si bien tal vez él, por el estilo de vida que lleva, por la actitud, por todo, es tragaños, por decirlo así, él maneja mejor de lo que debería manejar para su edad. O sea, le ha llegado más tarde este tema, pero no es que no existe. O sea, no es que él sigue siendo el del 2005, 2006 o incluso el del 2012, para nada. Sí, yo creo que Alonso está mejor en forma que Hamilton, sobre todo emocional y psicológicamente, porque eso afecta tremendamente. Él está bien, todo el mundo lo mima, todo el mundo lo quiere en Aston Martin y bla, 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 esto y el otro, pero ya en velocidad pura tampoco es el mismo de antes. Y como tú bien lo dices, al lado de Stroll, que es muy buen piloto, excelente piloto, y ha justificado con creces estar en Fórmula 1, por más de que su papá sea medio dueño de Aston Martin, pero no es un piloto top. Entonces, al pobre Hamilton le ha tocado medirse el año pasado con Russell, y ahora medirse con Leclerc en Ferrari, que eso además es mucha más presión. Y por eso psicológica y emocionalmente Hamilton hoy está acabado. Y Alonso no, pero lo que Filipe acaba de decir en este momento, si lo ponemos a Alonso con alguno de los 4 o 5 monstruos jóvenes que tiene la Fórmula 1 ahora, no le va a ir del todo bien. O sea, no le va a ir bien, le van a ganar también. Seguro. Incluso Stroll mismo a veces le gana, ya muchas veces le gana. Sí. Entonces estamos hablando de que, si te está ganando Stroll no es porque está siendo el gran campeón imbatible, uno de los mejores de la historia que eras hace 10 años. O sea, porque Stroll no es uno de los mejores de la historia y te está ganando. Entonces ahí claramente puedes ver que ya no está en el ritmo de antes. Así es. Bueno, quizás no sé cómo estamos de gente para ir analizando lo que pasó ayer y adelante. Sí, bastante que hablar de esta carrera fue. Sí, bueno, yo empezaría ahí para terminar con el tema de Ferrari, de ahí nos enfrascamos en el duelo y cómo se dio la carrera entre los dos pilotos de McLaren, en el sentido de que para mí Leclerc tenía la carrera ganada ayer, hizo todo bien, él hizo todo bien Ferrari, pero caramba, parecería que Leclerc tiene esta maldición de que siempre le pasa algo, ¿no? Yo lo he dicho ahora en la radio, lo he dicho también en mi análisis en el canal de YouTube, que a propósito ya pueden ver el análisis mío en Sinfonía de Motores en YouTube. Es recordar a Nigel Mansell, aunque finalmente Nigel Mansell, que le pasaba de todo, pudo finalmente ser campeón del mundo, ya medio viejo también, pero ganó 31 carreras. Jean Alesi, ni hablar, pudo ganar una nada más. Cuántas veces se quedaba y le pasaba de todo estando ganando. Y más de atrás en el pasado, Chris Amon también, que nunca pudo ganar en Fórmula 1 siendo un pilotazo. Y parecería que al pobre Charles Leclerc le está pasando algo similar, porque 27 pole positions y solamente ha podido cristalizar 8 en victorias. Y ayer hizo todo bien después de esa pole position formidable, además en un circuito en donde necesitabas hacer la pole position. Sí. Porque pasar ahí, como lo vimos, resulta muy difícil. Hizo todo bien, arrancó bien, llegó primero a la primera curva, salió primero de la primera curva, y cuando todos pensábamos que eventualmente los McLaren, y Philippe me lo dijo al principio, vas a ver que los McLaren lo pasan, lo empiezan a presionar. No, él se fue adelante, le metió 3 segundos a Piastri y ahí lo mantuvo, entre 2.5 3 segundos, 2.5. Obviamente McLaren llamó a Piastri para hacerle el famoso undercut, es decir, para que Piastri salga de los pits con llantas nuevas,
se mande un vueltón y logre recuperarle tiempo a Leclerc, pero Ferrari reaccionó inmediatamente, lo metió a Leclerc, Leclerc salió ya no a 3 segundos, salió a 1.2 exactamente, pero enseguida apretó, le volvió a sacar los 3 segundos que les sacaba desde el principio a Piastri, todo bien, llegó la segunda entrada a boxes, y a partir de esa segunda entrada a boxes es que el Ferrari se fue para atrás totalmente. Ferrari ha dicho que le habían subido la presión de aire un poco para evitar que siguiera raspando la plancha que tienen por debajo, que como ustedes saben, o la mayoría lo saben, pues no puede tener un desgaste mayor al 10%, es decir, 1 milímetro. Si pasa del milímetro, los descalifican, y eso es lo que les pasó ya en China, recordarán ustedes, a Hamilton y a Leclerc. Entonces, para evitar eso, le subieron un poquito la presión, pero como bien dijo Ferrari, eso debía haber significado unas 2-3 décimas máximo, no 2 segundos. Y ahí hubo un problema con el chasis, que no sé si algún día lo sabremos, porque cuando suceden estas cosas nunca te dirán, pasó exactamente esto, pero algo se dañó en el Ferrari, se dañó mal, para que ya el carro fuera difícil de manejar y se fuera para atrás y se pierda una victoria que yo creo que estaba servida. ¿Pero tú crees en serio que iba a ganar? Yo no creo que le alcanzaba a Norris nunca. Si Piastri no le alcanzó. Pues no lo alcanzó. Porque Norris estaba adelante y Leclerc tenía que hacer lo mismo que hizo Piastri, pero con un auto un poco menos rápido también. Entonces yo creo que quedaban, dado el caso que no había esta falla, quedaba Norris, Leclerc, Piastri. Yo no creo que lo hubiera ganado. Sí, es difícil. Yo creo que sí, por la velocidad final que tenía el Ferrari, que es lo que no tenía Piastri. Tenía la misma velocidad que Norris, por eso no lo pudo pasar. Pero el Ferrari en velocidad de punta era superior. Yo creo que sí lo hubiera podido pasar. El ritmo del Ferrari era muy bueno. Sí, es una incógnita, ¿no? Yo creo que tenía la carrera para ganarla. Y si no la ganaba, bueno, terminaba segundo, ok. Digamos que. Pero se fue para atrás, lo pasó hasta Russell y unas vueltas más y lo pasa hasta Alonso. O sea, ¿qué pasó ayer en el Ferrari después de que hicieron todo bien? Porque la escudería también hizo la estrategia bien. Bueno, la mala suerte de... Sí, la mala suerte. Y ahí hablamos ahora de la estrategia también, como dices, y lo que dije hace un rato. Era muy difícil decir, o sea, para Ferrari, para Leclerc era demasiado difícil mantener esa primera posición porque tenía 2 McLaren con 2 estrategias diferentes persiguiéndole. Entonces, o te defiendes de la una o te defiendes de la otra, pero te toca elegir, y con una o con otra te van a ganar, ¿no? Entonces, porque el rato que Piastri entra... ¿Pero por qué le iban a ganar? Porque el rato que Piastri entra, él estaba obligado a entrar, porque si no le hacían el undercut. Pero eso hizo. Claro, eso hizo, y se pero perdió perdió con adelante. Norris. Claro, pues Norris sí, pero él igual iba a estar más rápido que Norris al final. Lo iba a alcanzar igual como lo alcanzó Piastri. Y la inquietud es si lo hubiese podido pasar o no. Yo creería que sí, porque el Ferrari tenía mejor velocidad final. Pero es una incógnita. Claro. Yo sí pensaría que sí. Y la otra que tenía para hacer es no defenderse de Piastri, irse a la estrategia de Norris y irse largo también. Esa tal vez hubiera sido la única manera de que de seguro hubiera mantenido la posición en pista, que era lo importante. Pero ya hizo la de 2 detenciones. O sea, Ferrari siguió al pie de la letra lo que hacía Piastri. Entraba Piastri, entraban ellos. Las 2 veces hicieron lo mismo. Pero al salir ya de la segunda detención, el Ferrari... Y salió lejos, o sea, salió con ventaja, bastante ventaja. Claro. Piastri en 2 vueltas le alcanzó y... Ya lo empezó a alcanzar. Es desde la salida de pits que el Ferrari, de la segunda, que el Ferrari se va para atrás. ¿Quién sabe? ¿Tú crees que haya en serio algún problema más en el auto? O sea, es únicamente el tema de que no reaccionó bien al cambio de la presión de llantas, porque eso también puede pasar, ¿no? Un compuesto Pero no 2 segundos. Presión. Ellos lo saben, 2 segundos, ¿no? O sea, 2 segundos. Difícil. No, imposible. O sea, 2 segundos por 1 o 2 libras... Bueno, sí, 1 o 2 libras hace alguna diferencia, pero no para que el carro sea tan lento. O sea, no. Algún problema, ellos mismos dijeron, algún problema en el chasis. Ellos calcularon que subiéndole la presión iba a perder 2 a 3 décimas. ¿Qué es lo que tú sabes perdías en el karting? Eso era más o menos 2, 3, 4 décimas cambiando la presión de aire, pero no 2 segundos, pues, o sea... Sí, es demasiado. Y justo nos preguntan igual, ¿creen que Ferrari debe cambiar la estrategia? No, porque como estábamos conversando, Ferrari hizo todo bien. Esta vez no hay dónde culparle al equipo.
Al carro sí, pero el carro es el que se dañó, pero ya no es un tema de que el equipo la fregó como era en el pasado, que la fregaban a cada rato, ¿no? Ahí es la mala leche, perdón la expresión, es la mala leche del pobre Leclerc, que siempre le pasa algo, Ahora Mundo nos dice, las llantas de Leclerc estaban como la actitud de Hamilton. Así de simple. No las llantas, el chasis. El auto en sí es el que falló ahí. ¿Y qué irás, como tú dices, de mala suerte para Leclerc? Porque aquí nos dicen igual, Ferrari pésimo en fiabilidad. No necesariamente, Ferrari no se ha dañado en ninguna carrera, pero justo ahora que tenían que ganar, tenían que salir las cosas bien, no salen bien. Ahí es cuando aparece el duende que digo yo que se le mete. Cuando el duende se te mete en el auto, te friega y eso es lo que le pasa a Leclerc. Siempre algo le pasa. Tiene un duende ahí que le hace la vida imposible y bueno. Ojalá algún día se lo pueda quitar porque es un piloto que se merece ser campeón del mundo. Sí, largo. Totalmente. Pero... Totalmente. Tal vez. Sí, en ya fin, veremos. Nos preguntan, igual veo muchos comentarios de Colapinto y quiero contarles que en el directo de la semana pasada le dedicamos casi una media hora a hablar de Colapinto, justamente lo que está pasando con él, así que si es que quieren ver y escuchar qué fue todo lo que dijimos, está en nuestro canal de YouTube, se llama El Pit de los Michelet, ahí está toda la conversación para que lo escuchen como podcast, cuando estén yendo al trabajo, en el carro, cuando sea. Pero básicamente lo que dijimos es que es un piloto promedio. O sea, muy buen piloto, estar en Fórmula 1, pero está quedando muy mal. Sí, bueno, de todas maneras, ayer, ¿qué se le podía exigir si Alpine fue el peor equipo el fin de semana en Hungría? Terminaron último y penúltimo y último. Digamos que Colapinto por lo menos pudo irse con la satisfacción de haberle ganado por primera vez a Gasly en este año. Terminó delante de él y calificó mejor que Gasly. Entonces, bueno, digamos que por ese lado estuvo bien Colapinto, pero no, o sea, no es un piloto extraordinario, salvo que después nos sorprenda, pero como Bortoleto. No creo que vaya a pasar, la verdad sea dicha. Es, como dice Filipe, un excelente piloto, pero no es un fuera de serie. Un excelente piloto que le iría muy bien en Fórmula 2, en Fórmula Indy, en el WEC, pero no para brillar en Fórmula 1. De lo que hemos visto hasta ahora, no. De lo que hemos visto hasta ahora, no. Aquí igual nos comentan el tema de Leclerc, igual Marcelo nos dice que Leclerc dijo que fue todo un error por mala planificación. Y sí, efectivamente eso es lo que dijo en la carrera, porque Leclerc no estaba al tanto de lo que había pasado y luego en la entrevista post carrera él mismo se disculpó y dijo, yo pensé que era esto, pero no ha sido esto, fue un problema que tuvimos en el chasis. Entonces también no es solo las iras que le escuchamos y el mensaje mandándole al diablo al equipo en la carrera, porque él pensaba que fue un tema de la planificación, sí, que él les había dicho que hagamos esto y no le hicieron caso, pero al final no fue eso y por eso Leclerc igual pidió perdón y dijo no, fue un problema. Lo que pasa es que el pobre Charles se frustra mucho, ¿no? Porque, como decíamos, son tantas veces que todo parece que le está sonriendo y de repente, ¡pim!, pasa algo y se le arruina todo y claro, él tiene una frustración muy grande, se frustra y yo sí creo, ahí sí soy de la teoría que si bien es cierto el piloto tiene la última palabra, siempre creo yo, y sobre todo por lo que él siente en la pista y lo que ve, pero normalmente los ingenieros tienen un panorama mucho más amplio de lo que está pasando en la pista, de lo que está pasando con los rivales, de en qué momento pararlo o no pararlo, porque depende dónde va a salir en la pista el momento que regresa de un cambio de llantas. Les meten en tráfico como le pasó a Verstappen ayer, sí, que se quejaba amargamente porque lo sacaron en un mal momento y se quedó en tráfico. Entonces todas esas cosas los ingenieros están viendo y para eso están, y para eso están los estrategas. Y a veces, claro, en el caso de Leclerc lo hemos visto que se ofusca y se queja con el equipo y que por qué no me hacen caso y el otro, pero hay que entender que desde el pit wall, desde el pit, los ingenieros tienen mucho más clara la película de lo que está pasando en la pista. Entonces, por eso sucedió lo que tú dices, que Leclerc después se tuvo que disculpar de lo agresivo que había estado en contra de su propio equipo, ¿no? Y sí, lo que dices es también algo interesante que hay que mencionar a la gente, porque muchas personas que ya entienden bastante la Fórmula 1, entienden lo que es el undercut, el overcut, el cambio de llantas y demás. Muchas veces decimos, incluso a veces sin darte cuenta el tema de tiempos, dices, pero ahorita tiene que entrar a pits, ¿por qué no le meten ahorita? ¿Por qué no le meten ahorita? O sea, ya es momento, ya está perdiendo ritmo. Pero algo que nosotros no podemos ver desde afuera
y es como, ¿dónde vas a salir después de la entrada a pits, no? Exactamente. Entonces, justamente, el claro ejemplo, como tú dijiste, lo que le pasó a Verstappen. Sí, puede ser momento perfecto de entrar a pits, justo cuando el auto perdió rendimiento y necesita cambiar de llantas, justo cuando estás a la distancia perfecta para hacer un undercut. Pero si ellos calculan que la parada en pit va a tomar 25 segundos, y a 25 segundos hay un tren de 5 autos, y tú vas a salir atrás de 5 autos lentos, no te sirve absolutamente de nada entrar a pits. Vas a entrar, vas a salir atrás de los autos lentos, no les vas a poder pasar, vas a sobrecalentar tus llantas, vas a estar en aire sucio y vas a perder todo el tiempo del mundo con autos que son mucho más lentos, porque tú estás con llantas nuevas, ellos están con llantas viejas y son autos más lentos. Entonces, ahí que conviene más es que siga en pista todavía, aunque esté perdiendo tiempo, pero que se quede y no caiga en ese tráfico. Va a ganar más o va a perder menos tiempo por llantas desgastadas que, como dice Philip, al caer detrás de un grupo que lo va a estorbar. Entonces, todas esas cosas las ven ellos desde afuera, y para el piloto, pues, no, él no las puede ver. Entonces, siempre hay que confiar, por más que eventualmente se equivoquen, pero hay que confiar. Entonces, ahí creo que, y hablando de las paradas en pits, es hora de tocar el tema de lo que sucedió con Piastri y Norris. Al fin de cuentas, Norris se encontró, entre comillas, con una victoria que parecía que no estaba para él después del mal arranque que tuvo. Yo no diría mal arranque, sino dónde se metió o cómo se le dieron las cosas al llegar a la primera curva. curva. Mala suerte otra vez, el pobre también, sí. El salado. Qué bestia, siempre le pasa algo. Sí, pero aquí, bueno, como yo te dije ayer, él debió irse por fuera cuando ya se le metió Piastri, que se cubrió, porque Norris arrancó mejor. Claro, pero lo que pasa también es que Piastri se abre. Norris no tenía cómo irse por afuera. O sea, Norris va por afuera y Piastri le hace por afuera, y luego Norris va por adentro y Piastri le hace por adentro, y ahí es cuando ya se mete el otro por afuera. Entonces era muy difícil. O sea, si para él quedarse afuera tenía que haber levantado, quedarse atrás de Piastri, levantar, y se le metían por adentro todos. Entonces también es una situación que difícil, ¿no? Yo, siendo que largaba por la parte limpia y por donde estaba la pole, detrás de Leclerc, él tenía que irse detrás de Leclerc, que es lo que yo pienso que debió hacer, en vez de ir a buscar pasarlo por adentro, porque por adentro, ¿qué pasa, Felipe? Tú lo sabes, no hay adherencia, pisas el freno y estás pisando tierra, el auto se te resbala, y encima el ángulo de curvatura al estar en la cuerda es mucho más cerrado, y por eso es que pierde posición con Russell, pierde posición con Alonso. Entonces, claro, desde ese punto la carrera parecía que estaba perdida, porque, bueno, Alonso lo pasó, se demoró un par de vueltas, pero después se queda estancado detrás de Russell también, y cuando ya logra ponerse delante de él, ya Leclerc y Piastri estaban mucho más adelante. Entonces, claro, ahí es cuando el equipo reacciona, y reacciona muy bien, en el sentido de decirle, ok, dale con lo que tienes, cuida las llantas y alarguemos para tratar de hacer solo una detención y a ver qué sale. O sea, era una moneda al aire, pero le funciona. Y acá en Hungría ya hemos visto esto en el pasado. Yo recuerdo esa carrera que Hamilton le gana a Verstappen, pues haciendo 2 paradas lo alcanzó y lo pudo pasar y le ganó. Entonces, pensando en eso, pues digamos que Piastri dijo, con el equipo de Piastri, ok, con las llantas nuevas lo va a alcanzar y lo va a pasar, pero ahora sí se encontró con un Norris que no se equivocó. No cometió errores, ¿no? Nada, estuvo brillante y con menos adherencia, ¿no? O sea, con llantas más gastadas, y por eso pues Piastri lo alcanzó rápido, pero no lo pudo pasar. Y es que Norris estuvo tan aplicado en las 2 últimas curvas, sobre todo en la última, la salida a la recta principal, para no cometer error, y que Piastri no se le logre meter a 4 décimas, porque estaba a 6 décimas, y estando a 6 décimas no llegaba para pasarlo, pero estando ya a 4, ya con el DRS lo hubiera pasado. Pero Norris se aplicó y no se dejó, y gana una carrera de antología, desde mi punto de vista. Sí, porque si cometes un error, ahí en la situación en la que estaba, comete un error, Piastri entra y chao. Más bien el que casi la riega es Verstappen. Piastri casi lo lleva puesto, Piastri, que otra vez, como en Austria, ¿te acuerdas? En Austria hizo exactamente lo mismo, se lanzó desde atrás a quererse meter, bloqueó, y por centímetros, si no fueron milímetros, no le dio a Piastri por atrás, que hubiera sido... Y si le daba a Piastri, se iba con la suya y Norris quedaba. O sea, se salía con la suya si le daba en realidad. O bueno, capaz rompía el alerón también, qué sé yo, pero se arriesgó muchísimo. Entonces, claro, por eso era la frustración de Piastri al terminada la carrera, pese a que reconoció la buena victoria de su compañero y del equipo y demás, porque,
Claro, él debe haber pensado, caramba, pero si yo estaba adelante, él estaba atrás, se quedó atorado atrás y gana, entonces claro, no le cuadraba. Claro, y él puede pensar lo mismo que Diego nos pregunta. Me dice, McLaren quiere que Lando sea campeón, ya se ve un poco obvio. Y yo creo que no es algo que, no es un tema de que, ¿cómo es? De que McLaren hizo a propósito para que Lando le gane a Piastri, más bien. Pues. Todo lo contrario, es una situación que se dio, por lo que conversábamos mientras veíamos la carrera. Norris debió haber entrado en una vuelta específica, debió haber entrado a hacerle el undercut a Russell. Y justo en esa vuelta lo meten a Piastri para que haga el undercut a Leclerc. Entonces es justamente un tema de que, como en todos los equipos, siempre tiene prioridad el piloto que está adelante. Lo que tú acabas de decir, y con eso le respondemos a nuestro amigo. La prioridad le dieron a Piastri de entrar primero porque él tenía la ventaja de estar delante de su compañero. Él tiene prioridad, él entra primero y eso es lo que hicieron. Es lo que hacen siempre, pero viendo eso, el equipo de Norris que también quiere ganar, y dijo, bueno, o sea, si ya por las normales de si te vamos a meter a ti una vuelta atrás, además, si a Norris lo metían una vuelta atrás, no ganaba nada, porque Russell ya entró en la vuelta siguiente. Entonces Norris no tenía otra opción. Alternativa. Básicamente no tuvo alternativa que irse largo, porque si entraba iba a salir de nuevo atrás de Russell y no le iba a poder pasar otra vez, iba a comerse las llantas y iba a arruinarse la carrera. Entonces es un tema circunstancial que se dio de cierta manera para Norris, si bien con mala suerte al inicio, pero con buena suerte al final, tal vez por decirlo así. De que se dieron las cosas, McLaren le dio prioridad a Piastri, porque es el piloto que estaba adelante, no porque sea el piloto 1 o el piloto 2 de McLaren, no hay piloto 1 ni piloto 2, es clarísimo, el piloto que está primero tiene la prioridad de entrar a pits, punto, se acabó. Entonces McLaren lo hace, le da la prioridad a Piastri, y eso genera y le obliga a Norris a buscar otra estrategia, a buscar otra solución a la carrera. Y es cuando deciden, bueno, si ya pasó esto, ya no pudimos entrar como teníamos que entrar, vamos largo. Claro. Vamos largo a ver qué pasa. Y pues, cambiaron la estrategia sobre la marcha a ver qué resulta y bueno, le resultó. Y le resultó fundamentalmente por el buen manejo de Norris al final. No se equivocó, lo que normalmente se sabe equivocar. Pues sí, en Spa se equivocó 3 veces persiguiendo, cazándolo él a Piastri, y aquí no, él más bien sintiendo la presión estuvo impecable, ya. Con eso pues qué pena, bastaba que Norris saliera un poquito mal a la recta principal, un poquito chorreado y Piastri se lo iba a comer, pero no se equivocó, se aplicó y caramba. Bueno, ese es Norris, ¿no? Es una de cal, otra de arena, en cambio Piastri es un metrónomo, ese piloto, australiano, es impresionante la sangre fría que tiene y rara vez se equivoca, pese a que insistimos, no es tan rápido como Norris y estamos hablando de centésimas de segundo, quizás ni décimas, hoy por hoy, pero ahí es donde pues hacen el contrapeso, el uno es un poco más rápido, el otro en cambio se equivoca menos, pero ayer Norris no se equivocó y con eso pues una gran victoria para Lando, la verdad. Y le pone salud, y le pone sal y pimienta al campeonato, porque otra vez se achica la diferencia, son 9 puntos entre los 2 únicos aspirantes al campeonato, así es que de eso se trata y eso es lo que queremos, que así lleguen al final, ¿no? Sí, necesitamos que Norris gane una carrera más para que ya se ponga bueno, porque todavía Piastri tiene un colchón, o sea, tiene un colchón de una carrera y un poco más. Así es. Entonces, ya el rato que entra a 2 puntos, ahí es cuando ya se pone seria la cosa, ¿no? Vamos a ver. Y veamos si es que Norris aguanta la presión, porque sabemos que Piastri la va a aguantar. El hombre no se equivoca. También vas a decir. Sí, bueno, aprovecho ahorita, mientras, no sé si estamos en el mismo tema, pero les había comentado de estas pastillas, de estas cápsulas de Govitabs, que se las mostré hace ya un par de programas atrás, que se las invito a que las prueben. Que vean el video, porque dentro de la página de Philippe Michelet 7 está el video que hemos hecho sobre este producto, que es un excelente producto norteamericano que da una cantidad de beneficios impresionantes. En el video ustedes van a encontrar la información donde pueden adquirirlos, pero hagan la prueba. Personalmente hice la prueba, porque este es un producto que pues no es exactamente un aditivo, es un catalizador de combustible. Sí, eleva el octanaje, elimina el cascabeleo, el detestable cascabeleo, pero también mejora la quema del combustible. El motor consume hasta un 25 menos de gasolina o diésel, puede ser para los dos,
Yo tuve la oportunidad, lo probamos con Philippe, fuimos en un viaje hasta Puerto Quito y fuimos y regresamos con el mismo tanque de gasolina, y mientras nuestros compañeros que fuimos en el mismo viaje y en el carro mío, que normalmente siempre había que hacer una tanqueada antes de regresar a Quito, yo llegué hasta la casa con el mismo tanque de gasolina. Es decir, un ahorro del 25%, protege los inyectores, además protege el medio ambiente hasta en un 85%, y está comprobado. Así es que ya lo saben, GoviTaps se llama, vean el video, ahí está la información y está el número telefónico. Agustín los va a atender con mucho gusto para que lo prueben, porque se van a sorprender. Actúa a nivel molecular, optimiza la combustión del motor, reduce los residuos de carbono, limpia los inyectores y, como les decíamos, además se sube el octanaje y pues elimina también el famoso cascabeleo. Ya lo saben, GoviTaps. ¿Seguimos con Norris y Piastri? No, nos preguntan aquí una cosa interesante mientras hablábamos de Ferrari. Nos dicen, si Hamilton se retira, ¿quién debería ir a Ferrari? ¿Y qué piloto puede echar a andar el equipo? Porque recordemos algo que les hemos dicho anteriormente, no cualquiera puede ir a Ferrari. Hay unos comentarios que dicen Bortoleto a Ferrari, Bortoleto a Ferrari. No está listo. Y eso es algo que siempre lo hemos conversado. Para ser un piloto Ferrari no... ¿Por qué Ferrari nunca contrata a un rookie? Tú sabes de eso más que yo. O sea, por la presión, por lo que significa. Ni rookies ni italianos. Ni rookies ni italianos, porque es demasiada presión. Ya lo hemos dicho anteriormente y lo pueden escuchar. Incluso hay un podcast de la Fórmula 1 que hicieron los podcasts de la Fórmula 1 que les entrevistan a los pilotos de Ferrari y les preguntan qué es especial de ser piloto de Ferrari, a Mansell, a Prost, a Alonso, y todos, o sea, dicen lo mismo. O sea, Ferrari es una religión. Ferrari no corres por ti, corres para el equipo, es Ferrari y luego estás tú. Y la presión de ser un piloto Ferrari no es lo mismo que ser un piloto Sauber, que ser un piloto Red Bull, o que ser ni un piloto Mercedes, ni McLaren. No. Entonces, Bortoleto no está en la lista porque es muy joven todavía, tiene que madurar mentalmente para ir a Ferrari. Pero en tal caso, ¿quién? Un piloto rápido, un piloto que aguante la presión. Yo capaz que lo traería de vuelta a Sainz, al pobre Sainz, que está pataleando tanto ahí en el Williams y que también está desmotivado, eso es evidente. Bueno, no sabemos exactamente qué pasa ahí, porque Albon está ganándole siempre, como le ganaba normalmente Leclerc, pero te diría que antes había menos diferencia entre Leclerc y Sainz que lo que Sainz tiene ahora con Albon, y yo creo que va más allá de cualquier cosa, es un tema de motivación. Una cosa era ser piloto de Ferrari, estar con un auto de punta y hasta ganar carreras, y otra es estar con un auto de mitad de grilla para atrás, ¿no? Entonces eso afecta también. Son pocos los pilotos que donde los subas van igual, un Fernando Alonso sin duda, pero pocos son así. Capaz traerlo de vuelta a Sainz podría ser una alternativa. Podría ser, pero está andando tan mal que creo que ni se merece, en mi opinión, porque qué vergüenza está. Sí, muy mal. No está muy bien. Mal. Es una pregunta la que nos están haciendo, sí, difícil. ¿Qué piloto llevarlo? Caramba, no sé. A mí me gusta Hadjar, pero caso Bortoleto no está listo. Hadjar necesita 2, 3 temporadas y habría que ver si es él. Difícil. ¿Quién llevas a Ferrari al lado de Leclerc? Difícil. Pero por lo pronto no es Hamilton. Sabemos, está clarísimo que no es pobre Hamilton. Qué pena que me da, y cada vez que pienso y veo las entrevistas del pobre me da mucha pena. Sí. Aquí igual nos preguntan, ¿qué tal la mejora de Aston Martin en la anterior carrera? ¿A qué se debe? Y bueno, lo comentamos un poquito, pero es importante también mencionar, y es algo que vemos mucho en las carreras, y lo hemos dicho anteriormente. Hoy en día es tan peleada la Fórmula 1 que cada auto tiene sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Y por ejemplo, vemos que el McLaren es fuerte en todos lados, claramente es más fuerte en pistas rápidas, es cuando marca más diferencia, pero vemos que un Red Bull es rápido en pistas de curvas rápidas, le va muy bien, pelea con los McLaren, y en pistas lentas es un desastre. Vimos en Mónaco, igual andaban atrás, ahora andan atrás igual, y a su vez el Aston Martin es un auto que anda muy bien en pistas lentas. Lo vimos que andaba muy bien en Mónaco, lo vimos el año pasado que Alonso quedó segundo en Mónaco. Recordemos que el auto es una evolución, entonces es un auto que... ¿No, el año pasado no? El antepasado quedó segundo en la quali en Mónaco.
Y es un auto que nace de cierta manera, si bien lo desarrollan a lo largo de los años, pero un auto que nace bueno en una cosa, normalmente se mantiene siendo bueno para eso, al menos de que haya un rediseño. Y justo yo escuchaba de nuevo una entrevista con Alonso que decía eso, decía, el Aston Martin nació siendo muy, muy bueno y muy rápido en las curvas de baja velocidad. Y es por eso que si bien la carrera pasada ellos estaban con otro seteo y bla, 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 todo lo que hablamos, pero estuvieron último y penúltimo. Sí. Y ahora estuvieron 5 y 6, ¿no? Entonces claramente muestra que no es... Porque ni trajeron evoluciones ni nada, no es un tema de que evoluciona el auto, es un tema de que a este auto le cae bien esta pista, a este otro le cae bien esta otra pista. Por ejemplo, el Williams se dice por lo que que es un son auto... tan parejos. Exacto. Es lo que sucede. El Williams es un auto rápido, igual en pistas rápidas, de curvas rápidas, y en las lentas igual patalea, igual que el Red Bull, ¿no? Entonces más se trata de un tema de que el auto le rinde mejor una pista que otra. Pero el mejor ejemplo de esto es lo que pasó con Mercedes en Canadá. No nos olvidemos que en Canadá ganó George Russell y fue intratable. Los McLaren no pudieron hacer nada con Russell en Canadá. ¿Por qué? Porque era un circuito de pura aceleración y frenada, curvas de muy baja velocidad, y ahí el Mercedes, aparte del tipo de asfalto, temperatura ambiental, temperatura del piso, etcétera, etcétera, pues son tantos factores que entran en juego. Pero el Mercedes brilló en Canadá. Salen de Canadá y se va para atrás. O sea, lo que dice Philippe se basa fundamentalmente en el hecho de que los autos están tan parejos entre ellos. Lo que comentamos al inicio de este programa, que no estuvieron todos, es lo apretada que estuvo la calificación en que hemos tenido por primera vez en la historia de la Fórmula 1. Los 10 primeros en medio segundo y los 6 primeros en una décima de segundo y los 4 primeros en apenas media décima de segundo. Es una locura, es una barbaridad. Y claro, esas pequeñas variaciones van de acuerdo al circuito al que van. Sí, McLaren en todos anda bien, pero no en todo está para ganar. Lo que decíamos, en Canadá no estuvieron para ganar. Ganó Mercedes, y ayer creo yo que el Ferrari estaba para ganar. Nos quedó el punto de interrogación, pero en unas pistas anda mejor. En Spa eran intocables. O sea, pista de alta velocidad, con mucha carga, el auto se pega mejor al piso y eso. Aunque Verstappen se metió ahí a molestar un poquito, ¿no? Que el Red Bull también anda muy bien en pistas rápidas. Sí, se metió, pero al final quedó cuarto porque Leclerc también le ganó. Entonces, lo de Red Bull es grave. Yo pensé personalmente, y lo habíamos comentado aquí, yo sí pensé que Verstappen iba a aceptar la propuesta de Toto Wolff. Estaba casi seguro, viendo lo que está pasando en Red Bull, pero no, Max ha decidido que se queda en Red Bull y seguirá. La va a pasar mal, porque yo veo a Red Bull en caída libre, en picada, no van para ningún lado. Efectivamente. Entonces preguntan ahorita, nos están entrando muchas preguntas también de qué pasó con Leclerc, con Ferrari. Ya lo conversamos al inicio, lo conversamos un buen tiempo, así que lleguen puntuales para que vean y estén en la conversación desde el principio, y si no, ya saben, pueden ver la repetición en otro momento, así que... Sí, pero bueno, creo que eso... de todas maneras puedes hacer un... Sí, de todas maneras, para las personas que acaban de entrar, lo que pasó básicamente con Leclerc son dos cosas. La una, no sabemos ni vamos a saber, pero básicamente él venía muy bien, como todos vimos, ganando la primera parada, la segunda parada, y a partir de la segunda parada lo que pasó es que, si ustedes recuerdan, en China los dos Ferraris fueron descalificados porque se desgastó demasiado el piso del carro. Entonces, debido al seteo que tenían, Ferrari se da cuenta que se está gastando mucho el piso del auto y deciden subirle la presión de llantas para el último cambio, para que el auto vaya un poquito más arriba. Recuerden, estamos hablando de son milímetros, ¿no? O sea, 2 libras de presión de aire te va a subir medio milímetro, pero es suficiente para cumplir con la regulación o con que no se gaste el piso. Y es donde Ferrari le hace el cambio de presión de llantas, se pone el auto un poquito más alto, y eso en teoría, como dijeron los de Ferrari mismo, debía haber perjudicado unas 2-3 décimas. 2-3 décimas. 4 a lo mucho, ¿no? Pero vimos todos que salió de pits y el auto era un desastre. 2 segundos más lento fuera del ritmo, o sea, un desastre total. Entonces después se dijo, y Leclerc dijo que tuvo un problema en el chasis. Esa es la parte que no sabemos y probablemente nunca sabremos. Son cosas internas que pasan. Quién sabe si se habrá fisurado el chasis, sí. ¿Qué habrá pasado? No nos van a decir. Pero algo grave pasó. Pero sí, algo pasó. O el carro reaccionó muy, muy mal al cambio de presión, que es algo improbable. Pero
quién sabe, al final del día, cosas que pueden pasar. Entonces, básicamente eso es lo que pasó con Leclerc y por eso votó la carrera al... Bueno, no votó, pero por eso se le fue la carrera al... Sí, por eso ni al podio el pobre. Mala suerte. Justo nos preguntaban qué pasó con Charles, ya lo dijeron, pueden repetirlo. Bueno, ahorita lo acabamos de repetir para todos ustedes. Y de ahí nos preguntan también que por qué siempre menospreciamos a Sainz. Creo que esto es un tema que hay que conversarlo porque tal vez justamente como siempre decimos que no está al nivel de Leclerc y que nunca estuvo a nivel de Leclerc, la gente puede pensar que lo estamos menospreciando un poco, pero bueno, dilo tú, es un gran piloto, pero no, lamentablemente, le guste o no está al nivel de los tops. No, o sea, que Sainz es... Y no es que lo esté menospreciando, pero si lo menospreciara no hubiera dicho lo que dije hace un momento, que podrían hasta pensar en traerlo de vuelta a Sainz, porque Sainz en Ferrari anduvo bien, muy bien, no estaba al nivel de Leclerc, porque no lo está, o sea, es un tremendo piloto, pero no está ni al nivel de Leclerc, ni de Verstappen, ni de Russell, ni de Piastri, ni de Norris, que son, digamos, los 5, y quizás Gasly también, lo que pasa es que Gasly no lo podemos ver bien porque no tiene carro, pero bueno, en todo caso, es justamente por lo bien que estuvo en Ferrari, o sea, Sainz en Ferrari lidió con la presión, al principio le costó, cometía muchos errores cuando recién llegó a Ferrari, pero lo fue manejando y lo hizo muy bien y ganó carreras y estaba ahí adelante, o sea, eran dos pilotos que le daban a Ferrari un muy buen resultado trabajando juntos los dos. Leclerc sí, siempre un poco más rápido, pero como el año pasado en México y en donde más ganó, y en Australia, que fue intratable, ni Leclerc lo pudo seguir. Pero son puntos específicos. Normalmente Leclerc siempre está un poco mejor. Sí, eso es mucho lo que no ve la gente, porque ven una victoria, ven por ahí los highlights, una victoria de Sainz, una vez o dos veces que le ganó a Leclerc y dicen, sí, pero Sainz estaba ganando a Leclerc. No hay que ver solamente las carreras que Sainz ganó. Eso fue un tema de situaciones, de que se dieron las cosas. Sainz ganó en Australia porque abandona Verstappen. Pero si ves ya el resto de la temporada y el head-to-head, siempre Leclerc le metía 2 décimas, 1 décima en clasificación, en ritmo de carrera 2, 3 décimas. Sí. O sea, es superior Leclerc. No es que Sainz era malo, es un tremendo piloto, como tú dices, pero hay una brecha entre esos 5 que mencionaste y los demás. Exacto. Si bien son todos buenísimos, pero está Leclerc y está Sainz. Por más que un par de veces le ganó, pero no está a nivel de Leclerc. No es un piloto top. Y ahora, como tú bien lo dijiste, está mal. O sea, Sainz no está bien en Williams, no camina. La brecha entre él y Leclerc en Ferrari era pequeña, no era mucha. Ahora la diferencia entre Albon y Sainz es de lo que en Ferrari era así con Leclerc, ahora es así. Porque Sainz no es el Sainz de antes. Yo lo atribuyo, como lo dije anteriormente, capaz de este amigo no escuchó, yo lo atribuyo a que está desmotivado, o sea, se siente mal, se siente inconforme luego de haber conducido para Ferrari, de estar adelante, de ganar carreras eventualmente, y ahora de repente estar con un auto que a veces lo tiene en el fondo del pelotón, desmoraliza a cualquiera. Muy pocos pilotos son como Fernando Alonso, que aunque tenga un tractor, lo da todo. Como él, muy pocos. Y yo creo que Sainz está sufriendo justamente por no tener un auto que antes le daba motivación de estar adelante, de pelear por los primeros puestos, podios, victorias, qué sé yo, y ahora apenas lucha por entrar en los puntos. Entonces eso también afecta. Albon no lo siente tanto porque nunca ha estado en la posición que estuvo Sainz y él sigue dando todo con el Williams que tiene. Esa puede ser una explicación también. Albon nunca ha tenido un auto para ganar y bueno, pasó por Red Bull, tampoco le fue bien, también lo mandaron rápido. Le dieron prioridad a Checo y ya, pues, o sea, Sainz no la está pasando bien, eso es todo, pero no lo menospreciamos en lo absoluto, simplemente no está al nivel de los otros 4 o 5 monstruos que tiene actualmente dentro de los jóvenes la Fórmula 1. Así como tampoco está Albon, como tampoco está todos los demás. Bueno, Albon está cerca, Albon está cerca, a mí me impresiona cada vez más Albon, ya en los años que lleva en Fórmula 1 está haciendo muy buenas carreras, pero tampoco tiene un auto que pueda brillar como no lo tiene el propio Sainz.
Nos preguntan también algunos comentarios de este tema que ya lo mencionamos hace un ratito, de si es que McLaren está ayudando a Norris a Norris a ganar las carreras por el tema de la estrategia que pasó en esta carrera. Y bueno, no sé si quieres hacer un pequeño resumen. Pero ya lo dijimos hace 10 minutos. Sí, hace nada. No, en absoluto. McLaren no prioriza a nadie, simplemente son sus dos pilotos y les están dejando pelear. Y nada, ¿por qué lo va a priorizar a Norris? Ayer simplemente Norris no largó bien y le tuvieron que cambiar la estrategia sobre la marcha por los famosos undercuts, por el momento en que entró Russell, por la prioridad que tenía Piastri de entrar a pits. Y eso fue todo. Le cambiaron la estrategia y le funcionó. Y tiene el mérito que en las últimas vueltas, cuando lo tuvo a Piastri encima, no se equivocó ni una sola vez, porque si se equivocaba una, Piastri lo pasaba. No se equivocó y con eso le ganó en un circuito difícil de pasar. Esto en Spa-Francorchamps simplemente Piastri venía y lo pasaba y le dejaba el boleto. Claro. Pero acá es difícil pasar en Hungría, entonces tú puedes jugarte a una estrategia como la que hicieron con Norris. Le funcionó y ganó, y él puso su parte también, así que... Sí, y también el que se equivocó fue Piastri, ¿no? No solo en el casi se lo lleva puesto, sino también saliendo a la recta principal casi lo pierde en una. Claro. ¿Te acuerdas? Saliendo por el aire sucio. El aire y casi lo pierde. Pero hablando de lo que estábamos diciendo de qué piloto pudiera a Ferrari, muchos comentaban que Verstappen Leclerc sería espectacular. No, pero eso no va a pasar. Pero eso es lo que te iba a decir, eso no va a pasar jamás. No, jamás, porque no puedes juntar dos gallazos en el mismo gallinero. O sea. No, eso no va a pasar, ya eso ya la Fórmula 1 a través de los años los equipos entendieron que no pueden tener a dos gallos en un mismo gallinero, no. O sea, siempre tiene que haber ese balance, digamos. Bueno, algunos dirán, pero bueno, ahora en McLaren sucede. Sí, es verdad. Pero a Piastri le tomó 2 años llegar al nivel de Norris. Y ahora, claro, McLaren tiene un problema, que el año pasado no lo sabían manejar bien. Recuerden ustedes lo que pasó en el mismo circuito de Hungría el año pasado, cuando Norris tuvo que devolverle la posición a Piastri para que ganara su primer gran premio, porque no estaban acostumbrados a estar adelante. Ahora que ya están acostumbrados, manejan las cosas de otra manera y la manejan bien, que es lo que hicieron ayer. Entonces... o sea, siempre necesitas 2 excelentes pilotos, pero siempre será ideal que uno sea superior al otro y que no entren en conflicto. Como decía Filipe, ahora los pilotos más bien tienden a hacer panas entre ellos. Creo que salvo Verstappen y Russell, que no se llevan bien, los demás tienen una relación muy cordial. Entonces, no hay tanto conflicto, ¿no? Pero siempre tener 2 super pilotos en un mismo equipo es complicado. Y también, especialmente con un piloto con el carácter de Verstappen, porque al final del día dices McLaren sí, porque McLaren tiene a Norris, que es un tipo muy tranquilo, a Piastri, que es más tranquilo aún. Exacto. Pero le metes a Verstappen con alguien que le vaya a dar y se arma el grande. O sea, Verstappen es un piloto conflictivo, peleón, agresivo y... Sí. No, él necesita que su compañero, él necesita aplastarle a su compañero para que no haya aquí problemas en el equipo. Pero que el compañero no esté tan atrás, que es lo que habían logrado con Checo. Con Checo lograron eso, entre los dos. O sea, Verstappen era superior, Checo no era tan bueno, él lo sabía y lo aceptaba, pero también tenía muy buenas carreras. Estaba segundo detrás de Max y cuando Max no estaba, Checo ganaba. El problema es que eso empezó a cambiar, entonces, claro, y ponerle a Max otro de su calibre y alguien que le venga a hacer calor, que está muy difícil por el fenómeno que es, pero si aparecería un Leclerc junto a él, sí, ahí sí se arma la grande. Con Max sí se arma la grande, no hay nada que hacer. Sí, Max yo creo que con cualquier piloto que le ponga, y lo hemos visto en pista, cualquier momento que Max tiene a alguien que le haga calor, o sea, que le compita, cuando él está peleando para ganar, cuando no pasa nada. Claro. Cuando está, siempre ya se salen las garras y... Abre los brazos. O sea, como fue con México el año pasado con Norris, como lo saca de la pista 2 veces, casi lo manda contra la pared. Un horror. Todo lo que hizo con Hamilton en el 2021, ¿cuántas veces lo sacó? Bueno, Hamilton también lo mandó contra la pared en Silverstone, pero
pero cómo se le montó encima en Monza, cómo lo mandó en Arabia, cómo le daba, o sea... Sí, sí, sí. Verstappen, en el momento en el que está peleando por la carrera y tiene a alguien que le hace calor, chao, te fuiste. Como lo sacó a Leclerc en Austria, como lo sacó a Norris en Ahí Austria. no lo sancionaron. O Ahí sea, no lo sancionaron. es ahí un lo tipo sancionaron. complicado ponerle a Claro, Verstappen al lado de un claro. pilotazo. No se Y no le conviene, creo que los equipos saben también. Sí, eso. Con Max, sabes que con Max tienes garantizado un piloto ganador, pero con solo él. El Sí. compañero, además que el compañero llega ya sufriendo con la comparación con Max y por eso es que toditos fallan, ¿no? Sí. Toditos se complican. Fred nos pregunta, Iván, dice, si Lando queda campeón, ¿cuál sería la mejor decisión de Piastri? ¿Continuar en McLaren o buscar otro equipo? Creo que mientras el auto sea bueno, todos van a quererse quedar en el auto más Pero rápido. claro, pues ¿para qué va a buscar otro equipo si tiene el auto ganador? Buscar revancha el próximo año. Exacto, tienes que ir a buscar revancha. Nada, eso es. El último campeonato, ¿cuál es el último campeonato de McLaren y quién lo ganó? Es de Hamilton, ¿no? 2008. Claro, Sí. Hamilton 2008. Y antes de Hamilton, Mika Häkkinen, 98 y 99. De ahí pasaron 10 años en que Hamilton ganó en el 2008, en esa famosa final tan espectacular, una de las más espectaculares hasta que tuvimos la del 2021, cuando pues Massa cruzó la meta y por escasos segundos era campeón del mundo, cuando Hamilton en la última curva, en la lluvia, pues lo pasó se me fue el nombre, al piloto de Toyota, Ricardo Sonta, y le gana y gana esa posición que necesitaba para ganarle por un punto a Massa, y se lo gana. Entonces ese fue el último campeonato de McLaren, 2008, y pues ahora después de cuántos años, 17 años, van a obtener su primer campeonato Esto es interesante porque va a ser su primer campeonato de pilotos desde el 2008, pero en el 2008 no ganaron el campeonato de constructores, lo ganó Ferrari. Y el primer campeonato de el último campeonato de constructores había sido en el 98, porque el 99 lo ganó Ferrari también, con Häkkinen y Coulthard. O sea, desde el 98 hasta el 2024, claro, por eso pasaron tantos años para que McLaren volviera a ser campeona del mundo. 26 años tuvieron que transcurrir para que McLaren fuera nuevamente campeón mundial de constructores. Ahora van a recuperar el de pilotos, pero no están atrás, son 17 nomás. Así nomás las cosas. Sí, estoy aquí encontrando una pregunta porque hay muchos temas que nos están preguntando de la entrada de Audi, de Aston Martin el próximo año, de Newey, de Antonelli, de todo un poco. ¿A qué respondemos? Bueno, Tal vez algo que no hemos respondido antes. Que de Antonelli lo hablamos la semana pasada, o tal vez quieres también. ¿cuál es la pregunta de Antonelli? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué pasa con el pobre Kimi? Otro que está sufriendo mucho. Claro, Kimi sufre mucho porque lo están quemando muy temprano. Eso también lo habíamos comentado nosotros desde el inicio de la temporada. Yo personalmente fui un crítico acérrimo sobre Toto Wolff, de darle la oportunidad tan rápido a un jovencito de 18 años, que si bien es cierto, pues parecía que era un fenómeno y lo demás, pero lo que tenían que haber hecho con Antonelli es lo mismo que hicieron con George Russell, darle 2-3 años en otro equipo más pequeño, como fue con Williams, y ya cuando se foguee lo traes y ahí está el resultado de lo que es Russell. Antonelli le tiraron al ruedo de una vez a los 18 años manejando un Mercedes y ahí están las consecuencias. El pobre Wambra mentalmente está ofuscado, a tal punto que en la carrera anterior en Bélgica terminó la sprint, y se puso a llorar. Y el que llegó, mira tú qué ironía de la vida, el otro que está afectado emocionalmente es Hamilton, y él fue el que fue a darle ánimo y a darle una palmadita para recuperarlo emocionalmente, porque lo están quemando y eso es lo que está pasando. Por eso Antonelli quizás sí puede ser un gran piloto, pero
Lo mandaron antes de hora. Culpa del Toto, totalmente. Pero eso todos lo vimos venir. Yo no sé cómo Toto, no sé, Toto, sí. con toda la experiencia, el crack, el genio que es Toto Wolff, no se puede dar cuenta de eso antes de hacerlo. O sea, bueno, no tiene tanta experiencia en Fórmula 1. Muy son emocionado. Muchos años. Muy emocionado, muy enamorado de Kimi. Exacto, exactamente, es la palabra. Se enamoró, se deslumbró con Kimi Antonelli y ahí están las consecuencias. Bueno, ahora tiene que cargarse el muertito, como quien dice, entre comillas. Es decir, Kimi quizás tiene las cualidades, pero lo están quemando antes de tiempo. Lo mismo nos pregunta, igual ya muchas veces nos dicen que si vemos a Russell campeón en el futuro. Russell es un piloto que está para campeón, pero necesita el carro, como todos los demás, como Leclerc, como Verstappen, como Piastri, como Norris. Imagínense, tenemos a 5 superpilotos en este momento, si no son 6 o 7, que si tú le das el auto ganador, van a ser campeones, pero campeón solo uno. Los demás, si no están en el auto correcto, en el momento correcto, pues no van a ser campeones. Y es lo que yo veo que ya está pasando con Leclerc. Ya tantos años con Ferrari y Ferrari no le termina de dar un auto ganador y cuando está para ganar algo le pasa. Entonces, todos ellos están para ser campeones del mundo. Lo está Norris, lo está Russell, lo está el propio Piastri, pese a su corta trayectoria, pero este año está brillando. Bueno, Verstappen ni hablar. ¿Quién más? ¿De quién me estoy olvidando ahí? De Norris. De Norris, pilotos para ser campeones, pero necesitan el auto. Norris lo tiene y Piastri lo tiene. Ahora está entre ellos dos. Para Russell tendrían que darle un Mercedes de los que ganaba algunos años atrás y que ya no gana. Sí, ahí va a ganar sobrado porque Kimi no está a nivel para pelearle nada. Por ahora. Exactamente. Por ahora. El mejor rookie para ustedes, ¿quién es? Creo que era Hadjar, pero ahora Bortoleto está peleándole, ¿no? Sí, o sea, Hadjar, digamos que yo diría que es el que mejor se adaptó a la Fórmula 1, porque llegaron algunas, ¿no? Algunos. Llegó Bortoleto, campeón de la Fórmula 2, Hadjar, subcampeón de la Fórmula 2, llegó Lawson, llegó Duhan, o sea, todos venían de la Fórmula 2 y acá en Fórmula 1, pues Hadjar es el que mejor se adaptó rápido y empezó a andar muy bien, pero ya vemos que se han aplicado Bortoleto, Lawson se ha recuperado de su fracaso en Red Bull y están andando igual o mejor que Hadjar, entonces está peleada la cosa. Me sigo manteniendo en que Hadjar podría ser el mejor rookie, pero ya no está solo. Claro. Ya no está solo. También Bortoleto y Lawson están muy bien. Nos preguntan algo que yo creo que a ti te gustaría bastante. Dicen Gasly a Ferrari. Ah, mira tú. Sí, es una... Y sus panas de... Y es pana de Leclerc, son muy amigos. Capaz que la relación se dañaría, quién sabe, pero... Ese es... Ay, mira tú, no había pensado y bien, no sé quién nos hace el comentario, pero... Sí, yo creo que Gasly es un piloto desperdiciado que tampoco ha tenido la oportunidad hasta ahora. Bueno, la tuvo en Red Bull, también es uno de los tantos que pasó por Red Bull y se fregó mentalmente y lo bajaron. Y se ha repuesto y ha hecho muy buenas carreras y ya ha ganado una carrera también, así que es una muy buena alternativa porque ya tiene mucha experiencia también. O sea, él es mayor a Leclerc, porque el Gasly fue campeón el año anterior a Leclerc y ganó igual que Leclerc, barriendo con todos, no como los últimos años en que ha habido Hadjar y Bortoleto peleando ahí, no, o Russell y Norris que también pelearon entre los dos. Gasly llegó y no hubo que le gane, y después Leclerc, peor, Leclerc barrió en la Fórmula 2. Fíjate tú que Gasly es alguien para pensar, y siendo Vasseur francés, capaz que es para tomarlo en cuenta. Buena observación y estoy de acuerdo. Si tendría que escoger a uno de la Fórmula 1 ahorita, Gasly estaría primero en mi lista. Excelente observación. A tomar en cuenta, ya le vamos a comentar a Fred Vasseur. Decirle que eche vistazo. Sí, ya tenemos el reemplazo de Hamilton. Sí, de ahí también mucho comentario de Aston Martin, de Audi, qué es lo que va a pasar. Viendo que están moviendo y poniendo todas las piezas
en el lugar correcto. Y también viendo algo que dijo Alonso, igual que ellos están enfocados. Alonso lo dijo el año pasado en la entrevista que le hicieron, dijo, no esperen grandes cosas de Aston Martin en 2025 porque no estamos apuntando para allá, todo está para el 2026. Y claro, Newey está trabajando. Sí, Newey está trabajando el carro, pero no solo Newey, que sabemos que es un genio y que si es que salen las cosas como deberían salir, Newey va a ser un auto competitivo, sino que toda la infraestructura que han construido, la mega fábrica, que hoy en día es la mejor fábrica de Fórmula 1. El túnel de viento. El túnel de viento, que también como lo decía Alonso, ellos tenían que pedir prestado el túnel de viento de Mercedes cuando Mercedes les daba el tiempo, cuando Mercedes quería darles el espacio. Entonces, claro, es un tema de desarrollo que... Ahora, yo tampoco creo que el próximo año ya lleguen y ganen, no creo. Tampoco creo que sea así, salvo un golpe fantástico de Newey. No pienso, pero sí pensaría que en un proceso de 2-3 años Aston Martin debería estar ahí. No sé si con Alonso y Stroll, pese a que vean lo que hizo el fin de semana. Habrá que ver, pero lo sabremos desde el próximo año. Y de Audi yo creo que se están haciendo muy bien las cosas. Miren ustedes lo que comentamos hace un momento. No se olviden que el año pasado el peor equipo era Sauber, lo que va a ser Audi el próximo año. Y miren dónde está Sauber ahora, con un Bortoleto que está constantemente en el top 10, terminó ayer sexto. Ya están sextos en el campeonato de constructores, cuando en los últimos 2 o 3 años creo estuvieron últimos. Es decir, se están haciendo bien las cosas. ¿Quién está a la cabeza de Sauber? Mattia Binotto, ex Ferrari. En Ferrari le dijeron tal luego porque ya saben ustedes todo lo que pasa internamente en Ferrari. Por eso traen un director de afuera, extranjero, no puede ser italiano. Pero Mattia Binotto es un tipo capaz y lo está demostrando en Sauber, con un equipo que cada vez está mejor. Y eso va a ser Audi, entonces la tendencia debería ser cada vez mejor. Ahora, habrá que ver también qué motor trae Audi, porque no nos olvidemos que el motor que tiene Sauber es Ferrari. Y ese motor, ya el próximo año ya no va a ser Ferrari, va a ser Audi, que llega con su nuevo motor. ¿Dónde va a estar Audi al nivel comparado con los que lleva años en Fórmula 1? Es una gran incógnita, como va a ser el motor de Ford, de Powertrain, ya sin el respaldo de Honda de Red Bull. Van a tener su propio motor, que llevará el nombre de Ford. También es una incógnita. Entonces, yo lo veo bien a Sauber, lo veo creciendo y están haciendo bien las cosas, ¿eh? Así que eso, al contrario totalmente de lo que pasa con Alpine, que es un desastre. Un desastre. Por eso dicen los run-runes, lo dije yo en Sinfonía de Motores del sábado de la noche, para quienes los vieron, recordarán que comentábamos que ya los run-runes sería de que Christian Horner va a dirigir Alpine. Pero es run-run, no es nada confirmado, y que yo pensaría, ¿a dónde más puede ir Christian Horner si no es Alpine? A Cadillac. Necesita, sí, no sé, bueno, sí, Cadillac es otra alternativa, sí. Pero Alpine necesita una mano que enderece ese barco, porque ya lo ha dicho Flavio Briatore, a él no le interesa ser director, porque ya está viejo, pues. Flavio Briatore ya no está para estar en el día a día de un equipo de carreras como estuvo hace 20 años. Y necesita alguien que maneje el equipo, y quién mejor que Christian Horner. ¿Y será que una cabeza puede hacer una diferencia tan importante y dar la vuelta a ese bar que es... O sea, no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Y si además no solo que el equipo anda mal, sino a cada rato cambian de gente, se va este, renuncia el otro, o sea... Sí, no, es un desastre completo. Es que hasta la cabeza del equipo de Alpine, de Renault como tal, cambian. Yo no sé qué está pasando ahí. Siendo un equipo francés, una estructura francesa que son tan disciplinados, pero caramba, yo los llamaría hasta Alain Prost que venga a dirigir, porque a Alain Prost también lo sacaron, que era asesor. También le dieron el vire. Tráigalo a Alain Prost, capaz que les interese al equipo. ¿Quién más que Alain Prost sabe de Fórmula 1? Y Christian Horner, bueno, ha demostrado que tiene toda la capacidad para dirigir un equipo y hizo lo que hizo con Red Bull, entonces, ¿por qué no? Pero sí, se necesita que alguien enderece a ese equipo Alpine, porque si no... Claro.
Fabi nos pregunta, refiriéndonos a lo que decíamos, que no va, que Newey no va a ser un auto ganador de la noche a la mañana. Nos pregunta, ¿por qué fue la suerte entonces del equipo Brown GP, que ganó en la primera temporada que debutó? Y eso es justamente lo que dijiste, como lo dijiste hace un segundo, es tener un golpe de suerte o una genialidad que inventen, que marque la diferencia, que fue lo que hizo Brown en el 2009, ¿no? Sí y no. Lo que pasó ahí con Brown fue el famoso color gris en el reglamento. Esa parte en el reglamento que no estaba tan claro con respecto al difusor trasero de los autos. Ross Brown en ese entonces lo interpretó de que podía ser un doble difusor, que todo el resto de equipos entendía que no podía ser. Y cuando pasó la aprobación de la FIA, pues de la reglamentación de los comisarios, le dijeron que el carro estaba ok. Y tenía un doble difusor, que como tú dices, era una genialidad, pero una genialidad que no es que en Red Bull no lo habían pensado, o en Ferrari no lo habían pensado, sino que para ellos no era legal. La interpretación del reglamento. La interpretación del reglamento, la parte gris del reglamento que pues la entendió muy bien. Y por eso Ross Brown le dijo a Honda, porque no nos olvidemos, ¿qué es Mercedes ahora? Era lo que era Honda, que pasó a ser Brown GP un año, fueron campeones, un hecho histórico inédito en la Fórmula 1, y Mercedes compró el equipo. Pero cuando Honda decide retirarse de la Fórmula 1 por la crisis bancaria y demás del 2008, como lo hizo BMW también, como lo hizo Toyota, Ross Brown le dijo, no se retiren ahorita, porque claro, Honda venía ya no sé cuántos años y no podían ganar nada. Les dijo, no ahorita, no se retiren, tenemos un auto ganador. Ross Brown ya sabía lo que había hecho. Honda igual se retiró y se perdieron la gran oportunidad de ser campeones del mundo por primera vez con equipo propio, no solo con motores. Y el que la ganó toda fue Ross Brown, porque Ross Brown pagó $1 por el equipo. Sí. Honda le dijo, me pagas $1 por el equipo es tuyo, pero no despides a nadie. Esa fue la condición. Y eso fue lo que Ross Brown después le vendió a Mercedes. ¿Saben ustedes cuánto dinero hizo Ross Brown en esas transacciones? En fin, hay veces que nos sopla la flauta, como dicen, nos canta la flauta, y para Ross Brown así se dio. Hay muchas preguntas que nos están... Bueno, mira, respondemos una pregunta más que nos dicen aquí, luego vamos a hablar un poquito de la carrera que vamos a correr. Nos están preguntando un montón del BM, de carreras, de este tema que nos van a estar apoyando. Eso, síganle a Filipa en todos sus videos, sí, ahí está todo. Que ojalá no se ponga el auto en modo Hamilton. Pero sí, nos comentan mucho también que hagamos transmisiones de las carreras en vivo. Pero también aquí nos querían una pregunta que quería responder, si ya se me perdió. Ay, se me perdió. Bueno, lo siento. Ah, sí está, que dice que mucha gente pensaba que Briatore era la solución para darle la vuelta, en reenderezar el barco de Alpine, pero como dijiste, no le interesa, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí de asesores, no? Claro, él está de asesor, y de hecho él es el que prácticamente sacó a Jack Doohan y lo puso a Colapinto, porque él confiaba mucho en Colapinto, y capaz que tiene razón, pero el equipo está tan mal, y el hecho es de que pues el director del equipo, ya le sacaron también al director del equipo, que se me va el nombre en este momento, y se quedó medio a cargo Flavio Briatore, pero él no quiere hacerse cargo del equipo, como decía, en el día a día y estar en todas las carreras. No, él está de asesor para... Sí, asesorar, pues, eso es. Entonces, la persona idónea sería Christian Horner. Sería una excelente contratación para Alpine que llegue Christian Horner. Dicen que en eso están, ya veremos. Porque obviamente Christian Horner sigue perteneciendo a Red Bull, y seguramente las típicas cláusulas de cuando sale alguien que sabe tanto del equipo, no puede ir a un nuevo equipo inmediatamente, tienen que esperar un tiempo para que no se lleve todos los secretos y todo lo que sabe del equipo. Entonces, lo de Christian Horner sabremos en diciembre, creería yo, su destino, si es que está en Fórmula 1. Ya veremos, pero esa debería ser, estoy de acuerdo, la mejor opción para Alpine.
Claro, igual, mira, una cosa aquí que nos comenta interesante que no mencionamos es que justamente por este tema de reglamento, hablando de lo de Brown GP, es que de mitad de temporada en adelante los Browns ya se fueron para atrás o ya no tenían la ventaja que tenían, porque ya todo el resto de equipos dijeron, esto sí se vale, entonces nosotros también vamos a poner lo mismo, ¿no? Pero ya habían sacado tanta ventaja que... No se fueron tanto para atrás, el que claro se destapó fue Red Bull, que le tomó media temporada pues a Adrian Newey sacar el mismo doble difusor, y a partir de ese punto efectivamente pues empezó a ganar Vettel, pero no es que se fueron para atrás, o sea, claro, la ventaja que sacaron al inicio, sobre todo Button, fue suficiente para al final llevarse el campeonato, que casi lo pierde también. Button estaba pero al filo de la navaja, con un Vettel que se le vino encima, con un Red Bull que ya caminaba mejor, porque claro, el Brown no evolucionó, claro. O sea, era lo que tuvo al principio y that's it. Los otros sí fueron mejorando, ya con el doble difusor lo fueron cazando, pero sí, o sea, fue un campeonato muy particular, ¿no? Muy, muy particular. Nos pregunta, ¿quiénes van a ser los pilotos de Audi? Los mismos están ahorita, Bortoleto y... Sí, y Hülkenberg. Mira, ahí mismo se responden. Aquí nos dice Redes y Mark nos dice, sí, el que interprete la zona gris en los nuevos reglamentos gana. Así de fácil, pero también difícil. Claro, no siempre pega centro, ¿no? Y lo que pasa es que cada vez ya hay menos áreas grises, ¿no? En los 70s había, No, pues es que cuando sacan algo enseguida le cortan y ya ponen el reglamento prohibido, check, prohibido. Y está bien, yo creo que dentro de todo, si bien es cierto a los ingenieros no les dejan volarse como antes, porque lo que se consigue así es lo que tenemos ahora, una Fórmula 1 tan apretada que no la vamos a tener el próximo año. Ojo con eso, porque siempre cuando hay nuevo reglamento, nuevos autos, las diferencias se estrechan, se amplían, hasta que poco a poco todos van por el camino del más rápido, digamos, ¿no? Entonces, pero siempre va a haber alguien que hace mejor los deberes, como es el caso de McLaren actualmente. Entonces, yo creo que por ese lado, si bien es cierto, se les frena mucho a los ingenieros, pero en cambio tenemos competencias mucho más parejas y en que puede pasar cualquier cosa al fin de cuentas. Entonces, está bien que el reglamento sea cada vez más restringido, ¿no? Hagan lo que puedan con lo que tienen. Igual vemos que hay ingenieros que marcan la diferencia. No hay nada que hacer. Sí, en realidad. Nos preguntan mucho acerca de Haas, que nunca hablamos también, que ¿cuánto tiempo de vida le damos y será que algún día sacan un carro competitivo? Sí, Haas es un equipo... Le faltan cabezas de ahí, ¿no? Le faltan genios. Es una de cal y otra de arena, es increíble lo que decíamos. Haas es un equipo que en una pista anda re bien y a la siguiente se va para atrás, o sea, hay mucha brecha entre una pista y otra. Y hemos visto a Ocon hacer grandes carreras, meterse top 10 y otras le vemos pataleando en la última posición, o sea, se pierden los ingenieros, se pierden con el seteo, con la puesta a punto de su auto y tanto así que ¿quién es el otro piloto en Haas? Berman. Ocon y Berman. Berman que se tenía puesto muchas expectativas sobre él. Yo creo que hace un buen papel dentro de lo que tiene. A veces está delante de Ocon, que Ocon es tremendo piloto, es muy rápido. Lo que pasa es que le falta, a veces digo, inteligencia a Ocon. Porque por todos los relajos que ha armado con sus compañeros y demás, pero de que tiene velocidad. No nos olvidemos que Esteban Ocon le ganó en la Fórmula 3 a Max Verstappen, ¿no? Entonces no es cualquier piloto, y a ratos es muy variable, es un sismógrafo, están así, dependiendo del circuito al que van. Entonces andan como muy perdidos, entonces por eso están penúltimos en el campeonato, al fin de cuentas. Sí, aquí dos cosas, creo que ya para cerrar, ya se nos acaba el tiempo. Nos pregunta mucho de la fecha de la carrera de Yaguarcocha para ir a apoyarnos, es el 27 de septiembre. Así que guarden la fecha para que vayan a la pista ahí a apoyarnos, ahí está chévere. Y de ahí creo que es importante cerrar con un tema que nos han preguntado mucho y no sé si te lo esperabas también, yo sí me lo esperaba que nos pregunten de lo que pasó en el rally esta semana pasada, ¿no?
la tragedia que pasó en el Ecuador. ¿Cuál es sí. tu opinión? Yo tengo mi opinión que la diré después, pero ¿qué opinas tú? Es un tema muy complicado y ese ha sido el problema del rally de toda la vida y no solo aquí, en todo el mundo. Basta ver cómo eran las carreras del rally en Europa en los años 80s, 90s, como Grupo B, eso era una locura, ¿no? Cómo toreaban los carros. Portugal, por ejemplo, era un horror. Y se trabaja, ¿no? Y se trabaja duro para buscar que la gente se aleje y que la gente se ubique en lugares que corra menos riesgo. En nuestro país la problemática es la misma. Poder controlar un prime de 30, 40, 25, que es lo que fuera, es muy difícil porque no puedes tú cercar todo el recorrido y decir de aquí no puedes pasar. Entonces yo siempre digo que mucho tienen que ver los espectadores en su disciplina, porque el espectador va a las competencias bajo su propio riesgo. Entonces, si se ubican donde no deben, corren riesgo. Y es cuestión de un día de mala suerte, como pasó este martes pasado. Caramba, qué desgracia, qué tragedia, pero es así en el automovilismo. Pueden pasar años en que no pasa nada, en que todo bien y la gente igual está ahí, pero no pasa nada. Pero llega un día de mala suerte y ahí están las consecuencias. Qué lástima, qué pena lo que se dio. Yo lo único que puedo atreverme a decir, porque es lo que he visto, pienso que el piloto del auto que se estrella, que comete o sea, que tiene el accidente, ya venía pasado desde la curva anterior, entró pasadísimo, ya en la cuneta, ya fue afeitando a no sé cuántas personas. Hay una toma de alguien que filma ahí, que el auto le pasa, pero raspándole las rodillas, o sea, ya venía jugado. Y pese a eso siguió acelerando, porque era llegando a la meta, ¿no? O sea, era recibir bandera. Y pese a que ya casi lo pierde, siguió acelerando y en la curva siguiente, pues, esta tragedia que, caramba, qué pena. Lo único que se puede pensar, y siempre en automovilismo nunca tendremos una seguridad al 100%, por más que se tomen todas las precauciones, y menos en el rally. Pero evidentemente de aquí en adelante, pues, por un lado, la federación, los clubes que organizan las competencias de rally tienen que, pues, ser más estrictos todavía en dónde se ubican, y la gente tiene que ser más responsable también, porque no puede ser posible que tú pongas una cinta y pasa el auto escoba y pasa el siguiente y ya la quitaron, ya la gente invadió, ya la gente no respeta. Si la gente no respeta, pues está corriendo el riesgo de que en un día de mala suerte, como digo yo siempre, un día de mala suerte, estuvo en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y pasa. Nos pasó ahora. Una lástima por el automovilismo ecuatoriano. Es una lástima. Sí. Habrá que tomar más medidas, pero el riesgo siempre estará ahí, y el riesgo mayor, insisto, lo tiene el espectador en donde se ubica. Sí, yo creo que, bueno, respondiendo aquí un poco a lo que pregunta la gente, dicen, ¿es culpa del piloto? No puedes culpar al piloto porque el piloto está en carrera y comete un error que pasa. O sea, el rally no están paseándose, es igual que en la Fórmula 1, está haciendo a full. Y así como Leclerc o Verstappen puede cometer un error, salirse de la pista y chocarse, un piloto de rally también puede cometer un error, salirse de la pista. Es más, perdón que te interrumpa, ellos tienen más chance de cometer errores, más oportunidades, porque estar una cosa es estar en un circuito que te lo conoces de memoria, otra cosa es estar en una carretera en donde no te la sabes de memoria, en donde puedes haberte equivocado, en donde tu navegante te cantó mal una señal, te dijo cuarta fondo y no era cuarta fondo, era tercera, y levanta un poco el pie, qué sé yo. O sea, en rally hay mucho más riesgos de que se despisten que en un circuito. Perdón. Sí, es verdad, y a lo que iba no es un tema de que puedes echar la culpa. Yo creo que en realidad no puedes echar la culpa a nadie, porque si bien tú puedes, mucha gente le culpa a la federación y que no hacen bien las cosas, la seguridad. Señores, yo he estado en una carrera callejera hace poco tiempo en Ambato mismo, y es culpa de la gente que es irresponsable. Y es un tema también de, ya como tú dices, la responsabilidad y la educación de la gente de cumplir las normas y de velar por su seguridad y cumplir las normas. O sea, yo estuve en la carrera y como había personas diciéndoles, se ponían a la salida de una curva, ni siquiera adentro, sino afuera.
O sea, Claro. un topecito y ¡brum! Atropellas a 10 personas. Y venía la gente, por favor, quítense, por favor, quítense. Se movían y ¡brum! A la vuelta salían los carros y estaban de nuevo parados ahí. Entonces, ¿qué tanto puede hacer, como tú dices, en un prime de 40 kilómetros? Tú no puedes, así tengas... Primero que la federación no tiene millones de dólares para contratar millones de personas y cercar todo el camino. Así Empezando es. por ahí. Pero así tuvieran los millones de dólares que fueran necesarios, no puedes tú cercar y controlar absolutamente todas las personas que están, porque en el rally no hay graderío, sino la gente se para donde le parece, ¿no? Entonces, O sea, la gente tiene que buscar pararse siempre en zonas altas, dentro de la curva, pese a que el accidente ahora es dentro de la curva, o sea, encima más se fue en contra de lo que debía irse, porque a la velocidad que entró debía irse para afuera, se fue para adentro. También es una situación muy rara. Lo único que yo le puedo criticar al piloto, y hago hincapié en aquello, es que ya vino pasado en la curva anterior y siendo que la libró con las justas, que ya tuvo mucha suerte, no levantó, debió levantar y ya estaba a la llegada. O sea, termine de levantar, termine el rally bien, levante la pata y no siga acelerando como venía acelerando, que estaba pasadísimo. Eso es lo único que se le puede criticar al piloto, pero como bien dice Filipe, están en competencia, y cuando tú estás en competencia estás pero con la adrenalina full y quieres ganar y quieres bajar el tiempo y nada, pues le das con todo. Entonces siempre la responsabilidad, creo yo, que recae más en dónde se ubican los espectadores. Ellos son los que tienen que velar por su seguridad, nada más. Sí, y al final, sí, bueno, al final del día lo único que podemos decir es que mucha pena a las víctimas y que no culpe la gente. No estamos diciendo, personalmente, esto de mi parte, no estoy diciendo que no es algo que se deba tomar en cuenta o no es algo de lo que se debe hablar, pero no es algo de lo que se debe hacer tanto, criticar tanto, porque son carreras de autos, las carreras de autos son peligrosas, son cosas que pasan, no solo aquí, pasan en todas partes del mundo. Pasa en el Campeonato Mundial de Rallys actualmente. Exacto. También, ¿no? Y es algo que no, a lo que voy con esto no es de decir, hagamos como si no haya pasado nada o que no importe, porque al final ya se perdieron vidas y nuestras condolencias a los familiares de las personas. Pero no es algo que se debe hacer tanto show, porque no es algo raro, no es algo raro que pase. Son carreras de autos, estas cosas pasan, es un deporte de riesgo y si bien se hace todo lo posible para que los autos sean más seguros, las pistas sean más seguras, son cosas que pasan, es un deporte de riesgo. No puedes tú ir a hacer acrobacias, paracaidismo y esperar en un momento no tener un accidente. O sea, son cosas que pasan, en el automovilismo es algo que puede pasar. Intentamos siempre que no suceda, pero es algo que puede pasar y es algo que el piloto acepta ese riesgo, asume ese riesgo cada vez que sube al carro, y el espectador que está parado ahí también debe asumir ese riesgo si va a ir a ver las carreras. Entonces, como decía Lauda, cada que me suba al carro sé que tengo 20% de probabilidades de morir. Ni una probabilidad más. Eso era lo que él decía. Hay otros que se la juegan más, ¿no? Pero tú te subes al auto sabiendo que hay la posibilidad de que algo así suceda. Y los espectadores insistimos en aquello, tienen que ver dónde se ubican mejor. Obviamente la organización tendrá que trabajar más, porque claro, tendemos, eso es verdad también, tendemos a aflojarnos, tendemos a tomar menos medidas cuando pasan años y no ha habido desgracia, entonces como que pensamos que nunca va a pasar. Y nos aflojamos. Claro, ahora las medidas van a ser más drásticas por parte de la federación, por parte de los clubes que organizan sus competencias, sus rallies, pero la disciplina tiene que venir primerito por parte del espectador, que si te dice aquí no puedes estar, pues simplemente, ¿qué haces ahí? Y así no te digan. Y así no te digan exactamente, tú tienes que entender que puedes estar en un mal lugar, en un día que no debías, o sea, en fin, esos son los designios de Dios también ahí, pero hay que evitar y minimizar los riesgos por todas partes, desde la organización hasta el público. Los pilotos también, sí, pero los pilotos vienen en carrera, como dice Filipe, vienen en carrera. No estás de paseíto, o sea, no es como tener un accidente, una exhibición. Gente que tiene exhibición con la gente parados y aceleran y se tiran un trompo y se chocan con la gente. Eso es ser bruto, pero esto no es una exhibición, esto es una carrera. Claro. Tú estás corriendo por hacer el mejor tiempo y errores se van a cometer. Así mira los pilotos de rally cómo se estrellan contra los árboles, se sacan la madre en todas las carreras. O sea, es normal, errores van a suceder a los mejores pilotos del mundo, entonces es inevitable. ¿Cuánto lamentamos lo sucedido? Y claro, las familias involucradas, caramba, qué tristeza, qué tristeza.
En fin, bueno, con eso creo que acabamos y a recordarles que si quieren escuchar este o cualquier conversación pasada pueden ir al canal de YouTube, El Pit de los Michelet se llama, ahí pueden ver todo lo que hemos conversado, quienes se perdieron. Al inicio del programa hablamos de Hamilton, entonces los que están preguntando por Hamilton, su tristeza, su decepción, su mal rendimiento está en el video, yo lo voy a subir, espero hasta el día de mañana para que ya lo puedan escuchar todos, así que con eso me despido yo y... Sí, también de mi parte, no olviden Govitaps, las mejores pastillas para una mejor combustión de su motor, menos consumo, menos emisiones, sea para motores de gasolina o motores diésel. En el TikTok de Philippe, ahí en Philippe Michelet 7 está el video en que hablamos de este producto espectacular. Está también la dirección, los teléfonos donde comunicarse. Y pues también ya lo saben, en mi canal de YouTube, Sinfonía de Motores, está mi análisis en caliente de la carrera. Y en Sinfonía de Motores el sábado pues estaremos también en Teleamazonas, 11 de la noche, revisando al detalle y ahí con imágenes todo lo que nos dejó el Gran Premio de Hungría ayer. Y nos volveremos a ver, bueno, el próximo lunes no, porque el próximo lunes es feriado. Y corres, pues, ¿no? Sí, eso les iba a decir, no se olviden de dos cosas que iba a recordarles. Primero que todo, estén pendientes a mis redes, estén pendientes porque este fin de semana ya corremos en el auto de carreras que estamos armando para correr las 10 horas de Yabarcocha. Que de carreras va así nomás. Es que si ustedes han visto los videos, pueden ver en mi perfil, estamos preparando un auto para correr las 10 horas de Yabarcocha juntos por primera vez. Y por reglamento estoy obligado a correr este fin de semana, a inscribir el carro y a correr para poder correr las 10 horas. No puedo solo ir a inscribirme las 10 horas, tengo que correr una carrera previa. ¿Cuál es el problema? Aún no me llegan los frenos de carreras, aún no me llega la suspensión de carreras, aún no me llegan las modificaciones del motor, aún no me llega la computadora, aún no me llega nada. Entonces estamos con un carro stock, suspensión stock, frenos stock, es un barquito, va así en las curvas, un barquito de calle. Pero lo importante no es ir a ganar, es ir a participar esta vez. Luego en las 10 horas vamos a ir a hacer lo mejor Sí, pero posible. lo importante es que la organización y lo que persigue la organización, que me parece muy bien, es que el carro esté dentro con todas sus seguridades, con su roll bar bien hecho, con su arnés, su asiento, su extintor, es decir, que esté dentro de las regulaciones y que el auto esté bien, que no sea un auto destartalado como algunos que llegan a veces, y que claro, Philippe también en la pista demuestre que está para correr. Entonces nos parece bien. Lo que pasa es que claro, nos cogió él en curva, en el sentido de que teníamos teóricamente 2 meses para preparar el auto, pero para esta carrera prácticamente no ha habido tiempo, entonces el auto va a stock. Así que... El auto va a stock, tengo la jaula, los asientos, los arneses, el extintor, el kill switch y listo, se acabó. Pero bueno, estén pilas igual porque voy a estar haciendo directos ahí, voy a estar haciendo contenido, entonces quédense pilas para ver cómo van los avances. Y también les invito a todos el día de mañana martes en el Scala Shopping a las 6:30 de la tarde, noche, a las 7 empieza la carrera, un endurance de karting que estamos haciendo con un tema con nuestros seguidores. Hicimos una clasificación durante un mes. Vinieron todos los pilotos a participar, más de 300 pilotos, salieron los 9 más rápidos y vamos a correr mañana un endurance de 2 horas. Entonces va a ser un evento chévere ahí, va a haber gente, va a haber un DJ, van a haber premios de los auspiciantes, así que todos los que quieran ir mañana a pasar un buen rato ahí en los karts del Scala, en el subsuelo 3, ahí va a estar el auto de carreras para que lo puedan ver en persona. ¿Cómo? Sí, así lo vas a llevar. Así se va. El auto del Jupa también va a estar, la Mona Risa, así que va a estar chévere el evento. Les invito a todos a que nos acompañen mañana. ¿Tú vas a llegar al final? Más tarde, cuestiones de trabajo me impiden estar en el arranque, pero espero llegar por lo menos al final. Así que bueno, ahí nos veremos mañana. Todos están invitados para que conversen ahí con mi pa, se toman unas fotos. Y que ganes. Y sí, a ver si podemos ganar con mi equipo, a ver si podemos ganar con mi equipo. Tengo un buen equipo, están quejando algunos, estamos muy cargados, pero bueno, vamos a ver. Bueno, fue sorteo ya, ni modo. Sí, de 2 horas todo puede pasar, así que mañana les invito a que nos acompañen todos. Con eso creo que nos despedimos y muchas gracias por estar aquí. Una buena noche para todos, gracias.